Actas de las sesiones número 138, 139, 140, 141, 142 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 143 queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Don Mario. Señor presidente, hemos recibido una minuta de la jueza señora Nel Griven relativo al proyecto en tabla que modifica el Código Penal con objeto de tipificar el delito de incumplimiento del régimen de relación directa y regular. Asimismo, señor presidente, hemos recibido dos indicaciones de su autoría. Sí, dos indicaciones de su autoría al proyecto que está en tabla. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar que hoy día María Eugenia Silva se encuentra ausente o está enferma, pero además está de cumpleaños, así que nos está mirando en este momento por televisión. Un saludo para ella. Feliz cumpleaños, señora María Eugenia. Terminada la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Y la Comisión de Familia le desea un feliz cumpleaños. Ahí está, ahí está. Feliz cumpleaños. Y buena recuperación de su cumpleaños. Claro, pronta recuperación. Muy bien. Puede que sí, me dijeron que había posibilidades. O sea, vamos a votar en general de todas maneras. ¿Pero está citada esta comisión? Les explico. A ver, pero tranqui, si nos podemos poner de acuerdo. ¿Qué cosa? Ah, no. Muy bien. Después podemos... ¿Les parece que después de escuchar a la primera audiencia nos ponemos de acuerdo respecto al tema de la votación? Sí. Ahí suspendemos y después seguimos. ¿Ah? Es que no vinieron. Vamos a suspender 3 minutos. Apague su micrófono. Apaga. Sesión. Muy bien, vamos a tomar entonces el acuerdo de que en la próxima sesión vamos a solicitarle a las juezas de familia que puedan asistir y luego de que asistan y si no asisten que nos manden por escrito su opinión respecto incluso a la indicación que he ingresado y votar en general y en particular la próxima sesión sí o sí este proyecto. Acordado. Muy bien, pasamos entonces al primer punto de la tabla, que tiene por objeto tratar recibir a la señora Mari Trini Serpa Portela para que exponga respecto a las dificultades que habría enfrentado en la persecución penal de la presunta vulneración de derechos de uno de sus hijos por parte del padre. Suspendemos un segundo para que nos hagan pasar. Sí, para que hagan pasar entonces a la... Suspendo un segundo. Le damos la bienvenida entonces a la señora Mari Trini, quien viene acompañada de su abogada Marlene Dusabaj. Bienvenida. La señora Fanny Lavé Recabarren, la señora Soraya Alcántara del Río, Marcela López, Estefanía Saror, no alcanzó a llegar, y Jimena Astorga. Muy bien. Les damos la bienvenida y le entregamos la palabra a la señora Mari Trini. Tiene tiempo, o sea, vamos tranquilo. El micrófono se siente por debajo del vástago. Ahí está, ¿ya prendió? Listo. Sí. También don José Ignacio Balada, también es de la organización. No, yo soy marino.
el marido... Ya. Está bien. Muy bien, don José Ignacio. Marichini tiene la palabra. Primero que nada, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Llevamos mucho tiempo tratando de ser escuchadas. Hasta hace muy poco pensábamos que éramos una o dos. Recién ahora, en el mes de septiembre, a raíz de una organización internacional que se llama Proteger a nuestros hijos no es delito, que contactó a algunas mamás chilenas, nos pudimos reunir y darnos cuenta que somos muchas que estamos sufriendo esto. Yo hoy día les voy a leer una carta que en cierta forma muestra todo lo que hemos vivido en este camino y en este proceso por defender a nuestros hijos. Estimados honorables de la Comisión de Familia, hoy estoy aquí para hablarle de mis hijos y de muchas madres que los han perdido en tribunales de familia. Con un profundo dolor me presento ante ustedes para mostrarles una agresiva realidad que vulnera totalmente el sentido más nutricio del apego. El punto inicial de todo esto es que los entes del Estado encargados de investigar delitos contra la infancia y a su vez de proteger Fiscalía y tribunales de familia no cumplen sus funciones, sino que todo lo contrario, terminan transformando víctimas en victimarios, luego de una persecución inhumana en contra de las madres que hemos intentado por todos los medios proteger a nuestros hijos. En casi el total de los casos de abuso sexual y violencia que afectan a menores de 14 años y sobre todo si son niños preescolares, la Fiscalía cierra en un plazo muy breve las investigaciones con una decisión de no perseverar, DNP, ya que tal como ellos mismos explican, el estándar probatorio para condenar un delito de esta naturaleza es muy alto, por lo que si se estima que un niño no puede sustentar un juicio oral, es mejor hacer el DNP para que no haya un sobreseimiento definitivo y para no exponer al niño al proceso judicial. Esto luego de que los niños han sido entrevistados por fiscales, psicólogos de la Unidad de Víctimas y Testigos de las Fiscalías, periciados en el Instituto Médico Legal y expuestos a una larga pericia de credibilidad de relato de 2 o 3 días, entre otras diligencias. Al pasar a Tribunal de Familia, donde todas las madres hemos buscado protección para nuestros hijos, se da una realidad aberrante: la presunción de inocencia. Esto, al no ser condenados en garantía, manifiesta que no se le creen a los relatos de los niños, además de lapidarios prejuicios contra las madres. Incluso se habla de ganancias secundarias. Es decir, el niño miente porque la madre lo manipula para un beneficio personal. Estar sometida años a juicios, pericias, evaluaciones, persecuciones, amenazas, violencia institucional, órdenes de arresto, muchas en algún momento han tenido que arrancar para no exponer a sus hijos, incluso privadas de libertad. ¿Para qué hablar de los tremendos gastos económicos de defensa, tratamientos psicológicos, pericias pagadas, multas? Además de ver conductas sexualizadas de nuestros hijos o los miedos invalidantes que manifiestan, la pena y el dolor de haber sido víctimas de algo que ni siquiera son capaces de entender, porque les arrebata su alegría y inocencia. En definitiva, un desgaste físico, psicológico, emocional, económico, que solo por el amor de nuestros hijos somos capaces de sobrellevar. Y lamentablemente, muchas no lo resisten. ¿Esta es la ganancia secundaria? Este prejuicio es tan fuerte que incluso con evaluaciones de peritos reconocidos por los tribunales, donde se manifiesta tajantemente la espontaneidad del relato, que no hay inoculación, los magistrados de familias, consejeros técnicos desacreditan y agreden a las madres defensoras, amenazándolas con la pérdida de sus hijos, ya sea para destinarlos a instituciones o entregar el cuidado personal al padre agresor. En Chile, las madres perdemos el cuidado personal cuando se hace una denuncia de abuso sexual o BIF contra el progenitor, por incumplir el régimen de visita con el agresor. Este proceder de la justicia chilena entrega completa impunidad a los abusadores. Y aunque los niños vuelvan a vivir y revelar episodios de violencia, como madres nos dejan completamente atadas de manos para proteger a nuestros hijos.
al ver que somos muchas madres que hemos sufrido este mismo dolor y que todas las que he conocido en este camino de proteger a sus hijos de un padre agresor han pasado a ser victimarias, cuestionadas, menospreciadas por gente que no nos conoce, ni siquiera han visto a nuestros hijos, pero como son parte del Poder Judicial, tienen más poder y decisión y derechos que la propia madre sobre sus hijos. Los tribunales de familia no protegen, incluso teniendo antecedentes de abuso sexual y violencia en pericias e informes de profesionales, sino que invisibilizan totalmente lo vivido por los niños. Luego de decretar sobre las madres protectoras varias órdenes de arresto, pago de multas, firmas mensuales en carabineros, evaluaciones, pericias y revinculaciones en centros privados establecidos por los tribunales de familia, además de por años estar expuestas a distintos tribunales de garantía y familia, finalmente nos arrebatan a nuestros hijos, porque cometimos el grave delito de creer en nuestros hijos, en su relato, protegerlos y hacer la denuncia correspondiente. Los centros privados, entre paréntesis, Novasum, Profam, Revincularse, CIEPS, Templanza, entre muchos otros, así como muchos peritos particulares que trabajan para los tribunales, no cuentan con protocolos establecidos de intervención, ni de tiempos de estas. Cada uno decide lo que hace y cómo. No tienen capacitación en abuso sexual infantil y no se les exige, tampoco supervisión de ningún ente fiscalizador, llegando incluso algunos a ejercer la profesión de psicólogos y peritos sin serlos, atendiendo a niños psicólogos de adultos, y si uno solicita tener a la vista el currículum de un profesional antes de comenzar una intervención, lo niegan o se molestan. Junto con esto, al comparar varias pericias de un mismo centro se manifiesta como burla el copy-paste, evaluaciones iguales de personas muy diferentes. Tampoco está regulado el arancel, por lo que cada uno cobra lo que quiere y como es ordenado por el tribunal, no hay opción. Se nos acusa de un inexistente síndrome según la OMS, síndrome de alienación parental, el SAP, solo por proteger. Los derechos de las mujeres, madres y sus hijos e hijas se ven aniquilados con el uso del inexistente síndrome como prejuicio. Es vergonzoso y debería avergonzar a un país que los derechos de los más necesitados de protección se vean pisoteados en pro de defender una ideología patriarcal y misógina. Ante la duda, en casos de haberla, ha de ser el niño o niña quien debe ser protegido. Enviar a las niñas o niños a convivir con quienes les maltrata y abusa, que les humilla y les roba su infancia, es un delito de lesa humanidad y como tal debería estar contemplado. Lo que viene pasando en Chile con la infancia es tortura, un crimen aberrante en que el Estado chileno está siendo cómplice activo. Es por esto que solicito a esta comisión tomar conocimiento de estos hechos que relato y pido encarecidamente enfatizar en la protección de los niños y niñas de Chile sobre cualquier otro derecho. Me despido con el corazón apretado y compartiendo el dolor de muchas madres y niños de este país. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Maritrini, por tu testimonio. Yo no sé si la abogada va a tomar la palabra. Sí, le damos la palabra entonces a Marlene Dusabaj. Está El botón de debajo del Dusabaj. Como Tribunal Constitucional. Marlene Dusabaj. Muchas gracias, honorables diputados, por habernos recibido en esta comisión. La verdad que la señora Maritrini, que es mi clienta, la organización de madres se ha reunido hace muy poco, no las conocía personalmente, pero la verdad que me imagino sus historias porque son muy parecidas. Soy una abogada que me dedico al ejercicio privado, no tengo vínculos con ningún partido, por supuesto, toda persona tiene sus sensibilidades, pero no es ese el tema. Esto es un tema de derechos humanos. Yo voy a plantearlo desde el punto de vista del derecho. Tenemos niños que han sido reconocidos como sujetos de derecho. Se reconoce a los niños el interés superior del niño. El Estado de Chile tiene una responsabilidad para promover, garantizar los derechos de los niños y también para resguardarlos. Promover, garantizar y proteger los derechos de los niños. Se reconoció en la Ley de Tribunales de Familia en el artículo 16 el interés superior del niño. Eso significa que ningún interés debe estar por sobre él. Bueno, venimos de una cultura donde los adultos son quienes manejan todas las cosas, donde los niños que
antes se le llamaba niños, niñas y adolescentes, la forma moderna de llamarle, antes se le llamaba menores, como menores personas, como menos personas. El niño valía en la medida que valía un adulto. Hemos avanzado en la medida que se acercaba a un adulto. Hemos avanzado como país con la reforma procesal penal en el sentido que ahora tenemos un sistema garantista. Antes teníamos un sistema donde las personas podían pasar 5 días mientras se estudiaba detenido e incluso existía la posibilidad de incomunicar sin ser puesto a disposición de un juez dentro de 24 horas, como sucede hoy día. Teníamos una presunción de inocencia que no estaba suficientemente garantizada. En eso también hemos avanzado y nos hemos puesto en el nivel de los estándares de derechos humanos y se han entregado recursos. Tenemos defensores públicos que para ejercer como defensores públicos deben dar una prueba de acreditación, ya sean licitados o contratados directamente por el Ministerio de Justicia, ellos rinden un examen. Para ser fiscal también hay que pasar por un concurso público, rendir un examen. Para ser juez lo mismo. Bueno, se consiguió también como un avance en el caso de la protección de la infancia, derechos de personas, porque si bien hablamos que los derechos humanos existen desde la Revolución Francesa o quizás desde 1776 con la declaración en Estados Unidos, la verdad que esos derechos humanos no eran para personas sin tierra, no eran para personas afrodescendientes, tampoco eran para niños y tampoco eran para mujeres. En Chile vamos en un camino de extender los derechos humanos y este es un problema de derechos humanos. No podemos pedirle a un niño, y se ha avanzado también en esta Cámara y el Congreso en general con la ley de entrevista única, porque existía una revictimización de los niños porque pasaban por múltiples entrevistas. Bueno, en eso es un avance. Sin embargo, los niños siguen siendo culturalmente y jurídicamente, lamentablemente, tratados como no personas, como cosas. A los niños, cuando hacen un relato, se presume inmediatamente que esto puede ser fantasía, que esto es algo que le dijo un adulto, y generalmente entramos a el modelo de familia. La familia, como dice nuestra Constitución, núcleo fundamental de la sociedad. La Constitución no define lo que es familia y ahí está la gran discusión de muchas personas. Pero, sin embargo, la familia no es la familia a toda costa. No es la familia del marido que termina por maltratar a la mujer y por dejarla deformada o privada de algún miembro importante, por mantener la familia y los hijos. Eso ya es algo que hemos dejado atrás. El ser humano vale. La familia tampoco es quien tiene derecho a castigar a los niños, eso se ha eliminado del Código Civil. La familia tampoco es una mujer incapaz en que el marido administra todo, la mujer también trabaja, la mujer también maneja sus bienes y las mujeres tenemos una mujer presidenta. Así, y existen mujeres presidentas en el mundo, y también hay acá hay 2 diputadas, y tenemos periodistas, y estoy hablando yo como abogada, que pude ir a la universidad, y existió Eloísa Díaz, y así. Bueno, los niños también existen, y ellos no pueden venir a sentarse acá, por eso venimos nosotras y vienen sus madres. Los niños, cuando sufren un tipo de agresión, como es la agresión sexual, que también vamos a tener que sacarnos el velo de lo que pasó con la violencia intrafamiliar. ¿La violencia intrafamiliar qué era? Era un problema de alcoholismo en los sectores rurales, de gente con poca educación. Eso no sucedía en la gente educada. Resulta que ahora sabemos que existe el maltrato económico, sabemos que existen los golpes de altos ejecutivos en este país de personas. Todos podemos ser autores o víctimas de violencia intrafamiliar. Incluso hay una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que habla de una mujer doctora en Bélgica, postdoctorada, que se le negó la justicia por su nivel cultural y se consideró discriminatoria. Todos podemos ser víctimas de violencia y todos los niños pueden ser víctimas también de abuso sexual. El abuso sexual no significa pedofilia, el abuso sexual no significa un sujeto anormal. El abuso sexual lo cometen hombres, mujeres, lo puede cometer cualquier persona. Las estadísticas nos muestran que son más hombres que mujeres. El abuso sexual responde a una estructura de dominación de un otro que toma de un otro victimario, agresor, que toma al otro como un objeto. Y las estadísticas también nos muestran que la gran mayoría de los abusos sexuales son intrafamiliares. Y las estadísticas también nos sacan del mito de que en realidad él abusa de la niñita mayor porque es adolescente y en realidad está más desarrollada y es hija del primer matrimonio de ella o de una primera unión. Entonces, como no es hija de él, él se sintió tentado y en realidad es la niñita. No, los niñitos también son abusados. Y también son abusados los preescolares.
Entonces, el problema que tenemos en este país, bueno, es cierto, hay fiscales que no llevan los casos a juicio, ¿cierto? Y a veces justificado, sí, lo digo. ¿Por qué? Porque los preescolares no necesariamente pueden dar un relato tan acabado como el que se espera para poder imputar a alguien. Y por eso es que existe también un avance de este Congreso, de nuestra democracia, la norma del artículo 369 ter, que fija la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad hasta 10 años después de cumplida su mayoría de edad. Porque el abuso es una vivencia que se va viviendo, se va elaborando y se va comprendiendo en la medida que yo voy creciendo. Y la develación, el poder contar lo que me ha sucedido, también es un proceso. Y eso se reconoce y se reconoció y por eso es ley. E incluso en algunos lugares es imprescriptible y existe un movimiento que habla de hacerlo imprescriptible. Pero voy al caso de los niños, sobre todo preescolares. Se creó en Alemania hace un tiempo la prueba mágica una prueba que es un aporte, que era el análisis de los relatos, y eso nos mostraba a nosotros cuando teníamos un relato que tenía características de creíble. Bueno, resulta que esa metodología es aplicable en determinados casos. Existe un estudio en la Universidad Católica que nos habla que a los niños menores de 5 años, preescolares, esa metodología no les es aplicable. ¿Por qué? Porque por su desarrollo evolutivo no tienen la capacidad de dar la cantidad de detalles y etcétera. Es un método que está pensado para un relato estándar y el niño es una autonomía en desarrollo. En fin, bueno, no tenemos esa prueba, el juez tiene una duda razonable. El fiscal no va a llevar un caso en que no va a poder condenar, en que el niño además va a tener que hablar y puede resultar revictimizado, y adopta lo que se llama la decisión de no perseverar. ¿Qué es la decisión de no perseverar? Tengo antecedentes de la existencia de un delito, pero no tengo suficientes antecedentes como para llevarlo a juicio. No significa que la persona sea inocente. Sí lo favorece la presunción de inocencia. No lo puedo tratar como culpable, no lo puedo llevar a la cárcel, no lo puedo privar de sus derechos y efectivamente, pero en el ámbito de familia, cuando yo tengo antecedentes de un hecho, antecedentes verosímiles, que me muestran de que aquí tengo un padre potencialmente agresor, eso debe ser considerado en tribunales de familia. Si no, tendríamos solamente tribunales penales y tribunales de garantía resolviendo estas situaciones. ¿Cuál ha sido la decisión del Estado chileno? Con lo que concuerdo, porque además de tener especialidad en temas de familia, yo soy penalista. Como abogada penalista que creo en las garantías, que también son derechos humanos, porque los derechos humanos en algunos casos se puede hablar de colisión, pero los derechos humanos se armonizan unos con otros. Y acá hay un problema, que los niños están siendo tratados como cosas y siendo considerados menos humanos, y no se busca la armonización con los derechos del imputado, y se confunde la presunción de inocencia con una imposibilidad de proteger. Y eso no es así. Los niños pueden ser protegidos. Los jueces tienen facultades para proteger. La forma del Estado chileno ha sido, si yo tengo una duda razonable, absuelvo. No guilty, como dicen los americanos, no culpable. O sea, prefiero tener libre a un culpable que preso a un inocente. Perfecto. Ahora, eventualmente ese culpable libre lo debo tratar como si me hubiesen acreditado la inocencia, porque penalmente hubo antecedentes, se le negó el sobreseimiento, que es equivalente a la absolución. Y estamos en esta zona gris y todavía podría incluso haber un juicio en su contra en un futuro. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Existen los tribunales de familia. Los tribunales de familia deben analizar la protección. Y ellos pueden actuar frente a grave amenaza de vulneración de derechos y frente al riesgo de grave amenaza de vulneración de derechos. Esa facultad la tienen. Estamos obligados por la Convención de los Derechos del Niño como Estado y somos responsables internacionalmente con el artículo 19 de la Convención de proteger a los niños contra toda forma de maltrato, incluso contra el abuso sexual. ¿Y qué me pasa cuando llego a un tribunal de familia? Decisión de no perseverar, no fue a juicio, bueno, el señor es inocente.
sí debe ser tratado como inocente. No lo puedo mandar a la cárcel, no lo puedo privar de los derechos filiativos, pero debo estudiar el caso a ver si aquí es necesaria protección o no es necesaria protección. No debo partir de la incredulidad. El problema es que se parte de la incredulidad. Existe el prejuicio de que la mujer viene a buscar dinero, pensión de alimento, que está usando a los niños y que lo que un niño dice no es real. Y faltan recursos. Existen prejuicios y faltan recursos. Acá hay varios nudos, no podemos generalizar y decir que acá hay buenos o malos, sin embargo hay un drama que se está viviendo, hay casos calcados. Nos encontramos con que una mujer vaya a hacer una denuncia con un niño preescolar o un niño pequeño que está muy afectado, también el estar muy afectado en una situación traumática, las personas tienen problemas de memoria, tienen dificultades para hablar de los temas. ¿Qué le vamos a pedir a un niño que aún no ha completado su desarrollo? Bueno, en esa situación tenemos el caso de maltrato y resulta que yo llego con este niño que no me puede hablar y me encuentro con que tengo un juez que se turna en salas, que tiene media hora para resolver el caso, que está con un consejero técnico que la verdad en muchos casos me ha tocado, son personas que no se han especializado lo suficiente y que dan opiniones más bien jurídicas más que técnicas. O sea, si yo tengo un niño que me entrega un relato que es capaz de expresármelo con sus medios, que tiene una memoria sensorial, o sea, que me habla, el olor era así, que me da sensaciones, que así es como ellos perciben, donde uno percibe en la infancia, la primera etapa, uno a nivel sensorial, la abstracción se va adquiriendo con la edad. Eso es un indicador de veracidad. Si después me dice, acá tengo una madre que nunca ha interrumpido las visitas, que siempre ha favorecido el contacto con el padre, que se negó a creer en el abuso porque no podía creer que ese hombre con el que estuvo casada realmente pudiese haber agredido a su hijo porque además lo quiere, es un indicador de que aquí hay alguien que se está siendo sorprendida también por la situación. Y esos factores, como la capacidad de empatía de la persona, cómo se relaciona con el hijo, cuál es su actitud frente a los hechos, eso pasa de largo. Está con decisión de no perseverar, la señora no entrega al niño, la partida de nacimiento dice que es el padre, todo niño necesita un padre o una madre porque la familia perfecta tiene mamá, papá, hijos, perro y un jardincito. Pero resulta que la familia perfecta, hay distintos modelos de familia y lamentablemente a veces, y hay familias ensambladas que son también familias perfectas porque están unidas por el amor y hay familias monoparentales y este es un país de mujeres jefas de hogar. Entonces, nos encontramos con que pasa ahora a nivel institucional lo que antes pasaba a nivel familiar. Alguien revela que mi marido me pega, oye, tu marido mantiene la familia, mira, trata de arreglarte con él, que tus hijos se van a quedar sin padre, olvídalo, tapemos la violencia intrafamiliar. Ahora la violencia intrafamiliar ya la reconocemos, ya no es un tema de curado y de gente inculta, no es un problema de ebriedad. El abuso sexual no es un problema de hacinamiento, pasa en todas partes. El abuso sexual es un problema de abuso de poder. Entonces, ¿qué sucede acá? Que, bueno, salvemos la familia. Mandémoslos a todos a terapia. En realidad, si no se pudo acreditar y era tan chiquitito, a lo mejor no pasó, señora, a lo mejor usted entendió mal. Quizás él estaba hablando que lo tocó cuando lo estaba bañando. Y esa es la tendencia. El problema es que el niño le contó a la madre, que la madre lo vio sufrir, que lo llevó donde especialistas, que empezó a presentar eneuresis, que presentó encopresis, que presentó problemas cognitivos. Entonces, le vienen a decir ahora que a lo mejor ella percibió mal. Si ella no hiciera la denuncia, sería negligente, porque no protege, falta uno de los factores protectores más básicos. No tiene empatía y no protege. Digamos, los dos pilares de las competencias parentales, según Jorge Barudi, especialista chileno, psiquiatra chileno reconocido mundialmente. Bueno, las madres protegen, las madres dan credibilidad a sus hijos, pero se encuentran con los tribunales que quieren esta prueba dura, o sea, tráigame la condena. Entonces, como no le traigo la condena, como no lo entrego en las visitas, finalmente, ¿qué pasa? Esta señora está perjudicando el interés superior del niño porque le está quitando un padre. ¿Y qué pasa? Que resulta que el Estado no provee de peritos. Por lo tanto, quien tiene más dinero, paga más peritos. No se controla la idoneidad técnica de los peritos. Supimos 2 casos por una investigación de CIEPS de personas que habían entregado antecedentes falsos, incluso una persona que no es psicóloga, de CIPER.
que entregó antecedentes falsos, que no era psicóloga, y se paseó declarando por tribunales de familia. Entonces, tenemos psiquiatras, que yo llevo varias causas, y que curiosamente es el psiquiatra de todos los imputados, y a todos los encuentra perfectos. Tenemos juezas, en el caso de Maritrini, en su sentencia, que por el artículo 15 de la Ley de Tribunales de Familia son públicas, señala que descarta el abuso, pese a que el Ministerio Público ni los tribunales de garantía lo descartaron, y lo descarta porque este psiquiatra, que ha hecho las pericias de todos los imputados de las causas que yo llevo, dice que no es pedófilo. O sea, fantástico, hagámosle una evaluación de pedofilia con este psiquiatra que lee la mente, y así evitamos todos los abusos sexuales futuros, porque si diagnosticamos a todos los pedófilos, pero ya Lombroso y ese pasado, el derecho penal de autor no existe, existe el derecho penal de actos. Las personas se juzgan por sus actos, no por cómo yo lo evalúo psicológicamente. Entonces tenemos una juez que dicta una sentencia donde dice, descarto el abuso. Esta señora no tenía motivo para quitarle los hijos negarle el contacto al hijo con el padre, aunque el niño se orinaba cuando estaba en contacto con el padre y se aterraba de estar cerca del padre, porque no es pedófilo, y lo dice este señor. Y resulta que, ¿qué pasa cuando uno recibe un cliente que no tiene dinero para pagar pericia? No hay dónde hacer pericia. Y si va al servicio médico legal, el servicio médico legal no hace una evaluación con una metodología, con los resultados que se arrojen en la conclusión, no el relato del padre, y dice no tiene patología, por lo tanto puede ejercer. Entonces, ¿en qué situación estamos? Que primero se denuncia el abuso, se dan medidas de protección muy cortas, los jueces están atentos a lo que sucede en fiscalía, como fiscalía no persevera, se entiende que el señor es inocente. Finalmente, como durante todo este proceso, la madre pidió, en algunos casos con resolución judicial, la medida de protección para poder investigar, porque, ojo, un niño que es agredido por su padre tiene un vínculo con su padre, cree que es un juego, no lo tiene claro. Entonces no va a hablar más cuando le han dicho que esto es un secreto, y más encima si habla y después del secreto me separan de él. Esto pasó porque yo hablé, y además me llevan a distintas instituciones donde me están castigando por haber hablado, porque también esto lleva, el abuso sexual es un delito complejo, donde genero culpa en la víctima, genero la sensación de participación en la víctima. Entonces, ¿qué hago si yo no protejo? Mato la investigación penal. Si yo tengo investigaciones penales abiertas y no protejo, mato la investigación penal. Y si después, y con eso logro la retractación del niño, la retractación de palabras, no en su cabeza y no el daño en su personalidad. Entonces me pasa que no protejo, no perseverar, se niega las visitas, y después viene el juicio de cuidado personal del padre, que dice, me ha negado las visitas, y de acuerdo a la modificación del 225.2 del Código Civil, eso es uno de los factores a considerar a la hora de otorgar el cuidado personal. ¿Y qué pasa con otorgar el cuidado personal? Que ese es uno de los criterios. Pero también hay criterios como el vínculo, también hay criterios como el apego, también hay criterios como el dinero. Pero este criterio peligrosamente está empezando a primar, porque se ha metido el tema de un famoso síndrome SAP, síndrome de alienación parental, que inventó un psiquiatra, señor Garner, que fue condenado, fue conocido finalmente que él cometía actos de abuso y maltrato sexual infantil, y es un síndrome que no está reconocido ni en el CIE-10, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas, no está reconocido tampoco en el DSM-5, que es el Manual de la Asociación de Psicología Americana, que son los manuales reconocidos, no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto a nuestras mujeres chilenas se nos está, cuando han protegido a sus hijos y quedan en esta situación de decisión de no perseverar, se les ha llegado a quitar a sus hijos por el prejuicio contra las mujeres y por la existencia de este síndrome. Y estos casos uno los ve. E incluso cuando se ha acreditado que ha habido daño en familia, aunque no haya sentencia, también está la cosa de que hay que armar la familia. Entonces, ¿cuánto tiempo va a demorar la niñita o el niñito en sanar? Entonces lleva 3 años en terapia. Es que ahora hay que revincularlo. ¿A alguien se le ocurriría que una víctima de violación de derechos humanos, después de haber pasado por el programa FASIC, vaya a tomar oncecita con la gente que está en Punta Peuco? No, ¿cierto? Aunque perdone. No tiene, es impresentable, no se puede. Ahora, como hay una relación paterno-filial es distinto,
A lo mejor en algún momento sí está preparado y quiere, pero no puede obligar a un tribunal a restablecer un vínculo forzadamente, y más en centros privados donde no controla el Estado, donde se cobra y donde los informes que se entregan son de acuerdo a la capacidad económica de la gente, porque el Estado no ofrece centros a los tribunales de familia. Entonces acá aparecen como los tribunales los peores, pero ¿a dónde deriva un juez de familia si el Estado no le provee red? ¿Qué hace un juez de familia cuando tiene media hora para una audiencia? ¿Qué hace un juez de familia que yo lo he visto en la página del Poder Judicial para ascender? Uno de los criterios es número de sentencias dictadas en un año, no calidad de la sentencia dictada en un año. Se les mide así la productividad. Hay un error quizás en los estándares de productividad, hay un error en que el Estado no ha proveído de profesionales, hay un error en que no se controla quiénes atestiguan como peritos, hay falta de capacitación y hay prejuicios y problemas culturales que venimos a hacer presente, porque creo que es muy importante que se trabaje este tema, porque hay intereses también por el tema de poner el síndrome de alienación parental y con esto de castigar a las madres, porque se presume que toda casa tiene que tener un papá y una mamá, y si el papá abusó del niño, prácticamente en los hechos el Estado chileno lo está tolerando, y eso compromete nuestra responsabilidad como país. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, señora Marlene, por sus observaciones. Voy a ofrecer la palabra a los colegas. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, tiene alguna duda. Sí, diputada Claudia Nogueira. Gracias, presidente. No hay ninguna otra de los miembros de esta agrupación que quiera dar algún testimonio, aprovechando esta una instancia importante. Ya. Tiene... Micrófono está detrás del computador. Señora Fanny. Muy bien, me la aprendí. Debajo, ahí. Señora Fanny Lavé tiene la palabra. Voy a ser súper breve. Yo también viví una experiencia dolorosa de separación con mi hija. Pero la verdad las cosas es que pude comprobar de que en los tribunales de familia se equivocaron. Tuve la suerte, lo digo porque ahora yo gozo del cuidado personal de mi hija. Estuve separada de ella 2 meses, que fueron horrorosos, 2 meses en donde ella fue muy vulnerada. Gracias a Dios, gracias a mi familia y gracias a unos buenos abogados, después de 4 abogados, la verdad de las cosas, pude comprobar que mi hija había sido vulnerada y fue retornada a mi núcleo, al núcleo familiar. Pero la pesadilla no terminó. Yo actualmente estamos tratando de llevarnos bien con el padre de mi hija, a través de unas terapias en donde, en cierta forma, se nos obliga a llevarnos bien. O sea, digo se nos obliga porque es por el bien superior y este concepto de que se debe privilegiar en el fondo el derecho de la familia por sobre la protección. En este caso, mi hija no fue vulnerada por el padre, fue vulnerada por la esposa, ¿ya? Pude comprobar también de que en tribunales se aplicó el prejuicio que habló la abogada, en donde se instaló en el fondo como una sospecha o no sé cómo llamarlo, pero de que yo podría tener este síndrome inexistente. Yo quiero darle harto énfasis a eso porque a todas nos están atacando con eso. Desde el momento que llegamos a los tribunales nos atacan con eso. Por el solo hecho de yo querer proteger a mi hijo y manifestar que ha sido vulnerada, no nos creen desde partida, desde que yo piso el tribunal. Entonces, gracias a Dios, bueno, como les dije, yo pude comprobar eso, que realmente había sido vulnerada, pero fue gracias a mi hija. Mi hija pudo, en su relato, ser sumamente clara y precisa de lo que le había pasado. Mi hija tenía 6 años. Y después de que muchas juezas no querían escucharla, no la querían escuchar, y quiero ser súper clara en esto, y logramos que la escucharan. Y después de esa entrevista vinieron 3 más, y después de esa entrevista vinieron más intervenciones, y en todas las intervenciones ha dicho lo mismo, ¿comprenden? Bueno, yo recuperé a mi hija en un recurso de casación, demostré irregularidades en el juzgado. De hecho, la jueza que vio mi caso fue inhabilitada por la Corte de Apelaciones.
Entonces, yo creo que soy de las pocas que ha recuperado a su hija, ¿ya? Pero la pesadilla, como les digo, continúa, porque yo tengo que aceptar la revinculación de mi hija con esta señora, ¿ya? En ciertos bajos términos, o sea, condiciones, que fue la vulneradora, que fue la agresora de mi hija. Pero yo lo tengo que aceptar, porque en el fondo ella es, la, no sé cómo se dice, parte de la familia extensiva. Entonces, en base a eso, yo tengo que seguir en esto, demostrando que puedo colaborar, que hay coparentalidad, pero el miedo siempre va a existir, porque no se descarta que pueda haber una nueva vulneración. Y no quisiera que me volvieran a atacar por un síndrome inexistente. Y lo quiero seguir y quiero ser súper enfática. El síndrome de alienación parental está instalado en la legislación chilena. Está, y ustedes no se han dado cuenta, sorry, disculpe, pero no se han dado cuenta. Y esto ha trascendido la frontera, esto viene de afuera también. Esto partió en Estados Unidos, llegó a España, está en Brasil. Hace poco ustedes querían aprobar una ley para criminalizar los incumplimientos. ¿Ustedes saben por qué nosotros incumplimos? Por eso mismo. Nosotros incumplimos porque queremos evitar que sigan vulnerando a nuestros hijos. Yo incumplí, yo fui una incumplidora y gracias a Dios pude comprobar por qué incumplí. Eso. Muchas gracias, Fanny. No sé si alguien más quiere. Sí. Estefanía, ¿no? No, Jimena, perdón. Jimena Astorga, tiene la palabra. Yo de todas soy la única que logré en Fiscalía un juicio oral que terminó hace alrededor de un mes. Y quiero hacer una alerta también por la liviandad con que Fiscalía toma estos casos. El relato de mi hija quedó nulo porque la fiscal no se presentó ni dijo que era en Fiscalía el relato. Y finalmente, todo lo doloroso que fue llevarla a Fiscalía que declarara, quedó nulo solo por eso. Y finalmente las juezas desacreditaron que hubiese sido en Fiscalía. Yo creo que todas esas cosas donde se supone que es un solo relato, tiene que haber un protocolo de cómo tomar una entrevista, cómo proteger a los niños, una sala especial. Creo que son las cosas mínimas que uno puede pedir cuando uno lleva a su hijo a Fiscalía por algo tan grave que es abuso sexual. Ese es mi aporte. Ok, muchas gracias, Jimena. No sé si alguien más. Por favor. A mí me gustaría compartir lo Doña último. Mari Trini. Serpa. Otra vez tienes que apretarlo. Apretalo. Ahí, sí. Ah, ya. Yo quiero compartir, como para terminar nuestra intervención, quiero compartir el relato de mi hijo. Este relato fue hecho el 4/12 del 2012 en Fiscalía. Es público este relato porque están sí. Este relato fue el 2012, que fue desde el momento que yo empecé a incumplir las visitas, desde que hice la denuncia de mi hijo el año 2012. A mí me quitaron a mi hijo hace 3 meses. Yo conseguí, lo único que conseguí fueron 5 años de hacer que mis hijos crecieran, para que estuvieran más preparados, pero en este momento viven con el padre que los vulneró. Este relato nunca fue considerado en los tribunales de familia. Yo creo que ninguna magistrado lo leyó, ni consejera técnica, y estuvo presente en todas las causas. En Las Condes, 4/12 del 2012, a las 15:47 horas, en dependencia de la Fiscalía de Las Condes, Oriente, en el RUC, bueno, esos son los datos básicos. Se le pregunta, perdón, quiero aclarar que en esto el niño entra solo, con la asistente de la fiscal y la psicóloga de la unidad de víctimas. Solo entra el niño a declarar. 5 años. Ahora tiene 10. Y sigue manteniendo lo mismo. Se le pregunta si sabe la diferencia entre la verdad y la mentira. Dice, con la mentira se achica el corazón y con la verdad se agranda el corazón. Se pregunta si afuera está lloviendo y señala que no, porque hay sol. Me llamo, voy a omitir el nombre, tengo 5 años, voy al colegio Santiago College, voy en prekinder, me falta poco para kinder. Mi amigo es Marcos Bozo,
Mi profesora se llama Silvia y Paula. Yo vivo con mi mamá, mi hermana chica y nadie más. Mi papi fue pololo con mi mami, ahora no. Mi mami se llama Maritrini, mi hermana tiene 2 años. Mi papi él vive en un departamento. Ahora no veo a mi papi. Él hacía cosas feas. A mí, yo hacía un juego con mi papi. El burrito. Chupaba el burrito, después lo abrazaba. Yo era el burrito chupaba el cachete de la cara. Jugaba solo con mi papi, jugaba en la cama de mi papi. Yo me ponía de guatita, mi papi se ponía en la cama, mi papi se ponía para arriba y me ponía en la guata de mi papi. Mi papá andaba con short, nada más de ropa, no me acuerdo con qué ropa lleva. Cuando estaba en la guatita de mi papi le chupaba el cachete de la cara, le pegaba en el pirulo a mi papi. Tenía forma de salchicha, de color como la mía, color de la piel. Tenía un agujero para que salga el pipí. El pirulo de mi papi era grande, el mío era más pequeño. El pirulo estaba hacia arriba. En el juego había que estar acostado, siempre jugábamos en la cama. Yo me tenía que poner acostadito de guatita en la cama, mi papi se ponía atrás mío. Él se ponía pilucho y se le veía el culo es el poto. Mi papá me sacaba toda la ropa, mi papá se hizo pipí en mi cara, era rosado, no era igual que mi pipí, porque el mío es amarillo, apretaba la guata. Mi papá ponía su pirulo en mi potito, lo señala con el dedo, se acabó, así era, solo jugábamos los dos en la noche. Me gusta ver a mi papi porque lo extraño mucho y tiene muchos juegos. Que es mi hija, como yo jugaba con mi papi, estaba con mi mamá. Jugamos muchas veces con mi papi, 1.000.000 de veces en su departamento. Había una cama que se sacaba, otra de abajo. Había una alarma. La cama de mi papá es grande. Yo iba a la cama de mi papá porque lo quiero mucho. Sin más que agregar, sale la firma de mi hijo, del asistente de la fiscal y de la psicóloga de la unidad de víctimas. Un niño no puede fantasear de algo que no conoce. Un niño no puede memorizarse un relato así. No serían las palabras expresas de un niño. Y a raíz de esto, yo empecé a incumplir el régimen comunicacional para proteger a mis hijos, que ahora no están conmigo. Gracias. Bueno, sí, un duro relato, evidentemente. A mí me gustaría consultar el por qué este testimonio no fue, cuáles son los motivos legales o por qué no fue considerado ese testimonio. Por el prejuicio que las madres inoculan los relatos, por el prejuicio. ¿Fue señalado, perdón, así expresamente por los jueces? Sí, en la sentencia sale que sí. Incluso yo he estado en audiencia sentada y que llega la magistrado que no me ha visto en mi vida y me dice, yo conozco a las mujeres como usted, yo sé lo que usted quiere. Y eso es lo que somos sometidas cuando lo único que queremos es defender a nuestros hijos. Yo logré defender los 5 años casi estando a punto de estar arrestada. En este momento sabemos de una mamá que estuvo presa 6 días. Yo no estuve presa, pero estuve con orden de arresto muchas veces, con firma mensual en Carabineros, con arraigo nacional, teniendo que cambiarme de domicilio, teniendo que por algunos periodos de tiempo desaparecer. Y así he vivido todo este tiempo y ahora mis hijos están con el padre, porque no tiene perfil, según un psiquiatra, de pedófilo. Ok, gracias Maritrini. Marcela López me ha solicitado la palabra con el micrófono debajo del eco. Ahí sí. Ahí está prendido. Otra vez. Ahí está prendido. Ahí sí. Gracias, Marcela. Nuestros hijos son sacados de la casa con Carabineros. Hay orden de entrega inmediata en menos de 24 horas. Con orden de deserrajamiento, con niños gritando que no quieren ser separados de su madre. Mi hijo de 3 años fue sacado con Carabineros. Teniendo todas las magistrados que uno recibe un trato indigno, desde que te dicen, usted quiso tener guagua con el señor, ¿no? Usted se quiso casar.
teniendo carpetas investigativas con las lesiones, con los golpes que nos dan, las magistrados simplemente dicen, yo no veo lesiones, el niño tiene que estar con el padre. Mi hijo, después que el padre se fue de la casa, recién controló esfínter y empezó a hablar. Hemos tenido un retroceso, yo estoy siendo obligada, me obligaron a llegar, eso es la otra opción también que tienen los tribunales, que te obligan a llegar a acuerdos donde tú pierdes todo, si no tu hijo se va al Sename. Esa es la tortura que están usando. Tu hijo se va al Sename. O sea, tú no llegas a acuerdo, tu hijo se va al Sename. Eso es inhumano. Lo que están haciendo con nuestros hijos y lo que está haciendo Chile con la infancia no tiene perdón de Dios. Además, la consejera técnica, antes de entrar a audiencia, cuando yo ya me decidí a pedir pensión de alimentos, me dijo que qué sacaba yo con pedir pensión de alimentos si yo no me iba a quedar con mi hijo. Un niño que ha sido golpeado, te amedrentan. Y pobre de usted que me esté levantando la voz, que me esté diciendo algo en audiencia, porque yo lo voy a hacer callar. Y yo no tengo ningún problema en dar nombre y apellido. Perito corrupto, Mario Uribe Rivera. Ese tipo a mí me destruyó la vida. Hasta el día de hoy. Y quiero ofrecer una mesa de trabajo como organización de madres en Chile. Hay mucho que hacer por la infancia. Chile y Panamá, ustedes saben que no tiene resguardo de la infancia. Seamos alguna vez en la vida los primeros en algo, no en alcoholismo, no en los mayores choques, no en violaciones de derechos humanos de niños y de infancia. Seamos los primeros en proteger el tesoro más grande que tenemos todos nosotros, nuestros niños y niñas. Eso. Ok, muchas gracias, Marcela. ¿No? Ya. No sé si alguien de los diputados, diputadas quiere... Diputada Nogueira. Yo muy breve, porque agradecer en primer término el que estén aquí, el que se atrevan a dar testimonio duro. Presidente, a mí me gustaría, después de haber oído estos testimonios y de empatizar con el dolor y estamos viendo un proyecto de ley a propósito de justamente establecer como una falta tipo delito el que uno pueda incumplir una medida judicial, y hay casos como uno ve aquí, y la realidad escapa a toda ficción en el fondo. Entonces tenemos casos como estos y casos en que efectivamente hay mujeres o hombres que por despecho o por otras circunstancias evaden el cumplimiento de el cuidado compartido. Y eso hoy día es una realidad en que hay situaciones en que efectivamente se abusa y se ponen a los niños como moneda de cambio, y el único perjudicado es el niño. Pero hay otros casos, como los que han relatado ustedes, en que la preocupación, hoy día tenemos un sistema de protección a la infancia todavía en ciernes, tenemos una ley de garantías de la niñez, tenemos el defensor de la niñez y tenemos la entrevista videograbada que la diputada Rubilar siguió personalmente en cada una de las tramitaciones, en que uno podría decir que ya tenemos al menos un grado de protección un poco más robusto, o lo vamos a tener. Pero el drama lo estamos viviendo hoy día, y creo en eso, presidente. El poder pensar, a mí me preocupa los consejeros técnicos, a mí me preocupa hoy día con la ley de garantía de la niñez, me imagino que los tribunales, el juez, el niño tendrá derecho a ser oído, porque el juez falla o toma medidas de protección a los niños, oyendo a un consejero técnico que no sabemos la idoneidad, no sabemos la historia. Aquí estamos hablando de relaciones humanas, de lo más preciado que uno tiene, que son sus hijos. Por lo tanto, entrega a la determinación, uno tiende a no juzgar los fallos de los tribunales, porque son los tribunales los que fallan y uno tiene que acatarlo. Pero cuando uno conoce cómo se estructura ese fallo y cómo se llega a ese fallo con lo que ustedes nos han contado, que los consejeros técnicos, el tema de los peritos, donde estos peritos tampoco se sabe, no tienen protocolo de acción. Al parecer el aspecto económico es importante, porque aquellos que tienen recursos, el tribunal ordena, pero quien paga son
las madres, los padres. Ahí también hay una cosa que yo creo que es, presidente, poco sana, poco transparente, que no beneficia a lo que finalmente debiera atender una sentencia, que es fallar en justicia. Y yo creo que lo que están haciendo aquí ellas es pedir justicia. Uno debiera conformarse en que cuando un tribunal falla en justicia. Pero conociendo esta historia, quisiéramos ver, presidente, qué podemos hacer como Comisión de Familia para colaborar con ustedes. Cada una tiene una historia personal dura, dolorosa, que la está llevando con sus propias redes. Pero hay otras mujeres que ni siquiera tienen estas redes, ni siquiera tienen la posibilidad de alzar la voz, de estar en la Cámara de Diputados y poder pedir auxilio. Porque esta cosa más bien cultural, que a mí me sorprende en jueza, yo no voy a evaluar, ni me voy a referir y vuelvo a repetir a los fallos, un poder independiente, autónomo, que no podemos meternos como poder legislativo, pero sí la experiencia que ustedes relatan en torno al prejuicio es una alerta que hay que ponerla en la mesa, un trabajo que hay que hacer con los tribunales, con doña Rosa María Maggi, que está encargada de los asuntos de familia en la Corte Suprema, a fin de poder ver qué está ocurriendo con los consejeros técnicos, con los peritos, si los niños te están oyendo, si los programas de representación judicial, ¿quién protege al niño? Porque aquí me imagino que ustedes tienen abogados, para ustedes, pero ¿quién protege el interés del niño? Si hay el tribunal decreta, a través de estos PRJ, un abogado defensor del niño, si conoce la historia desde que se decreta la primera medida de protección, lo acompaña hasta que lo revincula a la familia o no. A mí me parece muy violento y muy brutal lo que relatabas de poder revincular a un niño con la agresora. O sea, a mí no me parece natural. Lo que decías es que el derecho a la familia prima por el interés superior del niño, este derecho en abstracto. Obviamente el derecho a familia todos queremos protegerlo y promoverlo, pero hay casos en que la familia atenta contra el propio bienestar de ese niño y el Estado tiene que proteger y resguardar los intereses de ese niño. Y al parecer eso no está ocurriendo en algunos casos, no digo en todos, pero aquí tenemos al menos 4 personas que han dado un testimonio, 3, 4, muy brutal respecto a cómo se llega a una sentencia en que finalmente las víctimas son consideradas victimarias. El síndrome de alienación parental viene hace muchísimo tiempo desarrollándose. Ya ha penetrado, efectivamente aquí hay proyectos de ley sobre eso que no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que ahí hay un trabajo cultural de la propia organización de ustedes, de poder hacer entender de que puede que ocurra en algunos casos. No sé si se llama así, ni en ese contexto, pero hay otros casos en que uno tiene que recurrir a hacer una fugitiva cuando ve que le están, cuando el estándar probatorio, que es otra cosa que podríamos revisar. Efectivamente, hoy día con la entrevista videograbada que se va a referir la diputada Ruilar, va a cambiar el sistema radicalmente. Pero mi pregunta es, el estándar para los niños preescolares, si es tan alto, yo me refiero al caso de abuso sexual, que es el más complejo de determinar. Bueno, hay que revisar. No sé si con la entrevista videograbada es suficiente. Ahí van a ver, les va a explicar la diputada Ruilar, que ha seguido el proyecto, qué tan el estándar de los profesionales, qué tanto se ha mejorado con respecto a lo que hay hoy día. Hoy día tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que hay que hacerla valer en cada uno de estos juicios. A pesar de no tener una ley de garantías, tenemos una convención del año 95, tenemos 26 años con una Convención de los Derechos del Niño que al parecer no se está aplicando. Yo le propongo, presidente, tomar algunas medidas. Claro, nosotros no podemos entrar al Poder Judicial, no podemos entrar a solicitarle ni a pedir, pero tal vez sí la visita y por eso era tan importante que vinieran juezas, porque este relato tiene mucha relación con este proyecto de ley. Mucha relación. Porque aquí la ley es general, no es particular, y eso yo lo entiendo. Estamos legislando para la generalidad. Pero aquí tenemos casos particulares que nos hacen decir, ojo, alerta. Hay casos en que vale la pena arriesgarse, incluso ir presa, si con eso vamos a evitar
que a un hijo lo sigan vulnerando. Entonces, darle más vuelta a la posibilidad de poder o pedir que venga la jueza familia, la ministra Maggi, y el colaborar con esta organización para que armemos una mesa de trabajo, incluido el Ministerio de Justicia, de poder darle cabida, de poder prestar oído y de poder colaborar con el Consejo de la Infancia, que se va a terminar luego porque en realidad era para otras cosas, pero ya vamos a tener defensor de la niñez donde va a poder colaborar y promover y defender los derechos de todos los niños, incluidos estos niños, que son los niños más vulnerables, ver cómo avanzamos en esto, en la colaboración como diputados de la Comisión de Familia, en cómo ir avanzando, no en los casos particulares de ustedes, pero sí en la generalidad, de poder precaver y resguardar lo que y evitar lo que ustedes están sufriendo. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputada Nogueira. Diputada Carla Rubilar, me ha solicitado la palabra mentalmente. Muchas gracias, presidente. Estamos conectados. Por su intermedio, presidente, saludar a la agrupación, agradecerle su testimonio, efectivamente, y yo quiero poner en el contexto un poco el proyecto que se está discutiendo, que no me cabe la duda que es tema de preocupación para ustedes. El proyecto que se está discutiendo está en el tenor, para que nos entendamos, de impedir el contacto con un progenitor, ya sea su padre o su madre, injustificadamente, de forma reiterada, en el entendido de que si uno impide ver al padre o a la madre sin tener una razón, al menos para mí, y yo quiero ser bien honesta, es maltrato infantil. ¿Ya? Yo creo que si efectivamente uno no tiene ninguna justificación, y la justificación lamentablemente está dado en los problemas que existen, en las separaciones entre el padre y la madre, para mí eso es maltrato infantil, porque un niño obviamente en ese caso tiene derecho a tener la relación con sus dos padres, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo conjugamos eso? Y yo entiendo eso, y siempre entendí eso del espíritu del proyecto del diputado Farías. Pero ¿cómo conjugamos eso con estas situaciones que son completamente reales? En la discusión del proyecto No Me Pregunten Más, proyecto que ayer se aprueba en su último trámite, que está pronto a la promulgación y a convertirse en ley, que es un gran proyecto, muy trabajado con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia, que se la jugó completamente, eso hay que reconocérselo, con Amparo y Justicia, que nos ayudó enormemente. ¿Qué es lo que busca? Busca que protejamos al niño en estas circunstancias en particular, la de abuso, que es la más dura, como muy bien lo decía la diputada Nogueira, lo que no significa que no existan otras, ¿no es cierto? Pero esta es la más dura y además la más difícil de probar. Uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en materia de las denuncias de abuso sexual, primero es que no se denuncia. Es decir, nosotros tenemos una cifra negra gigantesca. Y cuando se denuncia, la tasa, entre comillas, de condena es muy bajita. Porque todo lo que ustedes plantean, todas las dificultades, toda la ausencia de condiciones para que el niño realmente quiera mantener este proceso tan largo, tan difícil de una y otra vez tener que declarar ante una cantidad enorme de personas, que además con una carga, porque no son especialistas, porque no entienden lo que está pasando. Entonces preguntan, muchas veces no creyéndole al niño, parten de no creerle al niño en la inmensa mayoría de las oportunidades. Entonces, eso contribuye enormemente a que muchas veces no seamos capaces de probar, más allá de toda duda razonable, como dice nuestro sistema penal, si alguien es responsable o no. Entonces el estándar es alto, demasiado alto, y el procedimiento es muy malo para llegar a ese estándar. Eso debiera cambiar con las entrevistas videograbadas, al menos en un gran rasgo. Pero eso no implica que efectivamente nosotros no seamos capaces de ver dos cosas. Primero, ¿qué pasa cuando yo estoy en el proceso judicial y todavía no han descartado el tema? ¿No es cierto? Que es una de las partes, y donde no se entiende familia con penal. Y yo puedo tener al fiscal convencido de la vulneración del niño, tomando diligencia, incluso formalizando, y a veces el tribunal de familia diciendo,
tiene que mantener la visita y tiene que reagrupar familiarmente. Eso es insólito, presidente, y eso es algo que nosotros no hemos sido capaces de enfrentar. O sea, incluso todavía no teniendo la claridad de qué es lo que pasa y que podría ser condenado y lograr estas pequeñas condenas, estas pocas condenas y estar en ese caso, el Tribunal de Familia no conversa con el Tribunal Penal. Y eso es muy extraño. Ahí tenemos un problema serio. Y ha pasado, como lo decía la abogada que vino la sesión pasada, niños que han sido obligados a ser entregados, y vamos a hablar de padres o madres porque no estigmaticemos en eso, si bien obviamente que hay una mayor predisposición de uno de los dos sexos, pero hablemos de padre o madre, y que lamentablemente ese niño ha sido violentado ese fin de semana que se le ha obligado a entregar. Eso existe, eso es real. ¿Qué hacemos ahí? Y segundo, ¿qué hacemos cuando efectivamente termina, entre comillas, un juicio y no se logra probar, pero la mamá está convencida, está segura, porque su hijo le dice, o su hija le dice, que esto es real, que más allá de que el perito diga lo que diga, más allá de que las pruebas no fueron suficientes según el estándar, el niño le insiste, o la niña le insiste, y la mamá finalmente opta por no entregar al niño porque, digámoslo tal cual, si cualquiera de nosotros está convencido de verdad que el niño está diciendo algo real, que yo creo que todos los niños dicen la verdad. Los niños en esto no mienten. Y cuando mienten es muy burdo, es fácil de probar que están mintiendo, es muy burdo. Cualquiera sabe, los niños, este relato de Maritrini, de su pequeño, es un relato que es imposible inventar por un niño de 5 años. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Efectivamente, nosotros en este espíritu de proteger a los niños en su relación con padres y madres cuando las rivalidades de ambos son lo que lo impiden, ¿cómo lo congeniamos cuando existe esto? Y esa es la gran pregunta, y por eso yo le agradezco que usted haya pedido también que vengan con la diputada Nogueira, las juezas nuevamente, para ver cómo hacemos calzar eso, porque tenemos que hacerlo calzar. Tenemos que impedir de que madres por defender a sus hijos terminen con una sanción penal. Eso no tiene mucho sentido. Yo quisiera, por su intermedio, presidente, preguntarle si los niños, estos niños que estamos hoy día viendo estos casos, tuvieron representación jurídica, más allá de la de los abogados de las mamás, ¿no es cierto? Porque aquí la lucha de la diputada Nogueira, que hay que reconocérselo, del tema del abogado del niño, y que yo sé que a usted también le importa, presidente, tiene que ver con esto, con cómo sacamos de la lucha del padre, ¿no es cierto?, que está él diciendo algo, de la madre que está diciendo otra cosa, que siempre tenemos intereses propios, y como alguien dice, esto es lo que importa para el niño, más allá de que es la mamá o el papá, esto es lo que importa para el niño. Y esto, señor juez, usted no está haciendo todo lo que está haciendo. Aquí venía la jueza Geldre a decir, yo quiero un abogado del niño que me exija, que le exija a los tribunales todo lo que tiene que hacer, que no le permita fallar sin leerse el informe o qué sé yo. Entonces, claro, pero cuando el curador también tiene esta figura un poquito, ustedes saben, pues más... O a veces no se presenta. Y también quiero preguntarles, por su intermedio, presidente, lo que estamos viendo ahora en la Corporación de Asistencia Judicial, que se va a traspasar los recursos hacia allá. Yo quiero decirle que yo estoy preocupada por esa situación. Primero porque la corporación es la Corporación de Asistencia Judicial con todas sus virtudes, pero con todas sus falencias, con que no tiene especialidad, con que además va a tener que representar al padre si el padre no tiene los recursos, porque va a representar al niño, pero además va a tener que representar al padre con todos los conflictos de interés que van a tener ahí, el padre o la madre, digamos. Entonces, ojo ahí, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos la institucionalidad fuerte del abogado del niño que debiéramos tener para que vele y para que le exija a los tribunales lo que corresponde a una lucha que ha dado fuertemente la diputada Nogueira? Gracias, presidente. Sí, gracias, diputada Rubilar. Yo también quiero plantear algo antes de darles la palabra. A mí me hizo fuerza una de las frases que la familia no es familia a toda costa, digamos. Eso yo creo que, y hemos aquí tenido largas discusiones cuando discutimos garantías, etcétera, respecto a qué es lo que entendemos por familia. Y aquí también hay un tema que tiene sesgo ideológico,
de vida, etcétera, respecto a qué es lo que entendemos y cómo lo entendemos. Yo creo que ustedes han sido súper claras respecto al tema de que la familia no es familia a toda costa y que implica que, claro, que quizás la respuesta a la pregunta ¿qué es familia? Es una pregunta que no tiene una respuesta esquemática, digamos. Papá, mamá, 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 papá, papá, o abuelo solo, qué sé yo. O sea, no hay una respuesta esquemática, sino que va más allá. Tiene que ver con un concepto mucho más de fondo. Entonces, a mí me hace fuerza eso que ustedes plantean desde lo empírico, desde lo que ustedes han vivido, ¿no? Y de lo que a ustedes les ha costado. A mí, yo estoy preocupado, o sea, yo quedo también preocupado, al igual que mis colegas, porque aquí yo noto que hay una falencia súper grave y cuando estábamos discutiendo el tema de adopción, el proyecto de adopción, a mí un tema que a mí me preocupaba era el tema de cuál es la decisión que el juez finalmente toma para entregar a un niño en adopción. Le entregan tres nombres, o sea, tres familias, ¿cierto? Una terna, y el juez decide, prácticamente sin conocer a las personas. Es como una especie de NTNTU, o no sé, por factores que no son objetivos, sino que son más bien de tincada, no tengo idea, digamos. Y muchas veces los jueces no quieren tomar ciertas determinaciones y se demoran en tomar determinaciones por miedo, porque no está suficientemente claro, normado, cuáles son los límites, y a veces no toman las decisiones que debiesen tomar y van dilatando y se van quizás produciendo este tipo de problemas. O sea, que quizás un juez debiera tomar la decisión de decir, ¿sabe qué? Aquí hay un indicio de vulneración, por lo tanto el niño no puede estar allá, lo vamos a dejar todavía con la mamá hasta que lo tengamos totalmente claro. Pero a veces los jueces no se atreven o qué sé yo, y ahí es donde se nos empiezan a producir este tipo de vulneraciones, que ya no son problemas, son vulneraciones graves hacia los niños. O sea, los relatos que ustedes nos han hecho, que son relatos total y absolutamente reales, en primera persona, son desgarradores. Son ejemplos claros y reales. Y esto a mí me da también o sea, poner el dedo sobre, o la mira, digamos, sobre también los jueces de familia. Que yo creo que aquí tenemos también una falencia en torno a los jueces de familia. O sea, aquí no es solamente un problema del curador, del fiscal, del abogado con más plata o menos plata. No, esto tiene que ver con la persona que está tomando la decisión, que son los jueces de familia. Yo creo que ahí tenemos una falencia que es compleja, porque no solamente están estos casos, hay otros de otro tipo, donde también hay algún tipo de indecisiones de los jueces, incluso jueces que no han tomado. O sea, hay un caso que es el niño Ángel, que fallece en Molina. No sé si se acuerdan ustedes, del niño de Serena. Y eso a causa de que un tribunal, o sea, un juez se le olvida o no manda o retarda, digamos, de mandar un libelo, o como se llama, digamos, este archivador, a Molina. Entonces Molina no tenía ni idea que ese niño estaba allá. Finalmente muere por causa, digamos, Ángel, por causa de violencia de la madre hacia él. Entonces, hay falencia de los jueces. Entonces, generalmente nosotros empezamos como a mirar a los que están como por el lado, la corporación, los abogados que son más o menos malos, son más o menos buenos, el curador que no sé qué, pero el juez que está tomando las decisiones, que aparentemente, no sé si no tiene todas las herramientas, no sé si nosotros lo hemos dejado demasiado abierto como para que se produzcan estas locuras. Nosotros aquí de lo que se está hablando son vulneraciones que tienen que ver con las agresiones, agresiones sexuales, agresiones distintas, digamos, que ocurren a los niños. Yo quiero insistir, el proyecto que nosotros estamos discutiendo tiene que ver con el bien superior del niño. O sea, tenemos que mirar para allá. Y estamos claros de que cuando una madre o un padre o la persona que tenga la tuición de ese niño se niega a entregarlo y tiene una razón, probada o no probada, pero tiene una razón para no entregarlo, esa persona no puede ser castigada, digamos. No puede ser castigada. Y ese es el espíritu de lo que estamos tratando de construir en ese proyecto, ¿ya? Evitar que exista manipulación por parte de una madre o un padre porque no le pagó
pensión alimenticia, porque todavía tienen problemas que está celosa o celoso de la mujer o el hombre con que está actualmente, qué sé yo, y por eso manipulan a los niños, que eso y ahí ¿quién sufre y quién pierde? El niño, obviamente. Pero tenemos que tener en cuenta estos otros casos también. Entonces, por eso se habla de reiteración e injustificado. Porque claramente para nosotros, para mí por lo menos, y bueno, obviamente para nuestras diputadas que están acá también, el tema de la vulneración, eso está por encima de todo. O sea, si hay un niño que está vulnerado, tenemos que protegerlo a como de lugar. A como de lugar. Y eso nosotros tenemos que trabajarlo de alguna manera en este proyecto y en otros más, digamos, que estamos intentando trabajar. El cómo nosotros logramos que el niño tenga una defensa real, absoluta, clara, franca, frente a una jueza, ¿no? Los niños no mienten, pero tampoco se pueden defender, pues, si no saben los niños, no saben. Ellos aman a su papá, aman a su mamá. Es su papá y es su mamá. Y eso es así. Entonces nosotros tenemos que estar por sobre eso. Bueno, yo no solamente eso, decirles que tremendamente conmovido con lo que usted... Y más que conmovido, también agradecerles de verdad que nos hayan dado estos testimonios, que hayan tenido la valentía además de venir, de presentarse, de mostrar sus caras, de estar aquí y contarnos de verdad, porque a nosotros nos hace bien, nos duele, pero nos hace muy bien porque vamos también empíricamente tomando los casos, ya no hablamos en el aire, ya estos son casos total y absolutamente reales. Señalar que el diputado y presidente, yo estoy presidente accidental, digamos, Fernando Mesa, lamentó mucho, o sea, de hecho él me mandó un WhatsApp y todo, el no poder estar porque él es quien solicitó que ustedes estuvieran acá, él las conoce, etcétera, y Fernando está en este momento en una misión de servicio, está afuera, digamos, en su calidad además de presidente del PAN Latino. Entonces está re complicado y nos pidió, digamos, que encarecidamente primero le diéramos un saludo y segundo, saber que por él un poco ustedes están aquí dando este testimonio. Así que les queremos dar las gracias. Yo no sé si quieren decir algo más y con eso ya vamos a cerrar. Yo quería decir una cosa cortita. Sí. Yo mandé por correo... Y las preguntas que hicieron, sí pueden responder. Mandé por correo... la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que Chile se acogió en 1990, revisamos a la rápida, nosotras las mamás sin abogados de por medio, cuántos de estos artículos son vulnerados en Chile o no son respetados, los marcamos en amarillo, están ingresados. Okay. Son muchísimos, para que los revisen, por favor. Dígame, si tienes la palabra. Voy a tratar de hablar muy cortito. Primero, decir que dentro de la reforma de la Ley de Tribunales de Familia del año 2008, el artículo 19, se incluye la figura de curadora ad litem. Se establece esta figura para cuando exista algún interés contradictorio entre el padre o la madre o un interés independiente del niño. Se señala que debe ser representado el niño por un abogado de alguna institución de promoción o protección a la infancia o la Corporación de Asistencia Judicial. Bueno, ¿qué ha sucedido? La Corporación de Asistencia Judicial formó un equipo, por lo menos en Santiago, donde no estoy clara si son 6 abogadas y trabajan con interdisciplinario, hay psicólogos y todo. Hasta donde manejo, porque no tengo la información exacta, solo podrían saber ustedes, tienen cerca de 400 casos cada una y están sobrecargadas y no hay más personal ahí. Contra la ley, en los tribunales de familia, cuando es necesario designar un curador ad litem, designan a clínicas jurídicas de universidades, que no son instituciones dedicadas a la promoción de la infancia, y donde hemos visto, por lo menos, aquí hablo a título personal, he visto el desempeño de personas que no tienen conocimiento de temas complejos como es el abuso sexual y como es el maltrato. Y que además tienen este sesgo de la familia ante todo. Incluso con violencia intrafamiliar comprobado y todo, se pronuncian de que no, que aquí hay que mantener el vínculo porque esto es tan importante. Bueno, esto de la familia ante todo no es algo que existe en este momento una institución que está entrando muy fuerte en Santiago, que es una institución
fundación para la defensa de los derechos del niño. En el caso de mi clienta, que fue lo que nos preguntaron, sus hijos tuvieron una curadora de la Corporación de Asistencia Judicial, que la juez la removió durante el curso del juicio porque entendió que se había alineado con los intereses de la madre. Esa es la explicación que da en la sentencia. Ahora, teníamos una madre pidiendo cuidado personal, teníamos un padre pidiendo cuidado personal, el curador tenía que tomar una de las dos posiciones y tomó una posición y dijo, incluso dice que no es por falta de idoneidad técnica, se nombró a alguien de esta institución FIDEF, que es una fundación que son quienes están asumiendo estos casos. Debo comentar por una experiencia personal que estuve en una audiencia con un curador ad litem de FIDEF que dijo, hagámosla corta, si todos estos casos son iguales. Tenemos que ver cuánto le queda al niño para la reparación, o sea, la terapia reparatoria por el daño, y después de eso tenemos que empezar la revinculación. Y eso yo lo encuentro sumamente delicado. Y se me quedó en el tintero cuando dije que para ser defensor hay que dar una prueba habilitante, para ser fiscal hay que participar de un concurso público, para ser curador ad litem hay que estar en una clínica jurídica, tiene que estar copada la Corporación de Asistencia Judicial y estar en alguna de estas instituciones. ¿Qué capacitación tienen? ¿Quiénes están defendiendo a los niños hoy día? Eso también yo creo que ahí hay un rol del Estado en que falta un control. O sea, se creó esta fundación y empezaron a derivar todos los casos para allá porque los jueces no tenían curadores que nombrar en Santiago. Entonces, también ahí hay un tema no menor en relación, y decirlo, en el caso de mi clienta, no sé si la colega se irá a enterar, pero ella no apeló en plazo. Tenía 5 días para apelar, tenemos la causa en la Corte para apelación, aún no se ha visto. Tenía 5 días para adherirse a la apelación, era cosa que le cambiara el recurso que presentó un día después, apelación por adhesión a la apelación, no lo hizo. Teníamos alegato, esta parte recusó esta semana y ella no se anotó, no se presentó al alegato y después entrega la información a mi clienta que ella había recusado. No, recusó mi colega, recusamos nosotros. Entonces, esa falta de defensa efectiva que existe solo en el papel es un tema delicado que también es importante de revisar. Y en cuanto al tema del proyecto que hablaba diputado y presidente, le comento una apreciación jurídica personal. La ley de menores en el artículo 48 y en el artículo 66, cuando sanciona los incumplimientos con apremios para las madres que pueden partir por arresto, o sea, por multas y terminar en órdenes de arresto, habla del incumplimiento injustificado. Primero se le apercibe a cumplir, por lo tanto debe haber un primer incumplimiento y se le debe apercibir. Se la percibe y se le dice, señora, debe cumplir. Y a uno le dan traslado, o sea, le dan audiencia donde uno puede entregar los documentos, los antecedentes que justifiquen el incumplimiento. ¿Qué me pasa a mí en el ejercicio profesional? Yo entrego informes, relatos, cosas como esta, me dicen, no existiendo motivo plausible para incumplir el régimen comunicacional y afectando esto el interés superior del niño, que es a mantener una relación directa y regular con su padre, no ha lugar, decrétese multa y finalmente decrétese arresto y finalmente uno va incluso de amparo y afortunadamente con una clienta obtuve un amparo en que la Corte de Apelaciones le apareció que los antecedentes que yo había presentado sí eran justificación. Entonces, que el proyecto tenga escrito esto de la justificación, la ley de menores antigua, ya lo tiene, no es garantía. Lo que necesitamos es un cambio en el sistema y que las sentencias deban ser fundadas. El 171 del Código de Procedimiento Civil dice que incluso en las sentencias interlocutorias los autos deben ser fundados. Yo le presento 60 documentos y me dicen que no hay motivo plausible, le pido aclaración, magistrado, por cuál de los documentos que le presenté no objetados por la contraria son insuficientes para generar un motivo plausible. Y la magistrada me decreta la multa. No me pide explicaciones. En un Estado de Derecho democrático, la motivación es la base. Todo ciudadano debe entender una sentencia. Y yo no creo que haya que bajar el estándar. Y yo me voy a pronunciar un poquito en lo penal. Porque el estándar de la duda razonable me parece que es un buen estándar. Necesitamos capacitación. No puede ser que un juez para condenar necesite ver a un niño llorar y oírlo y escucharlo con todo detalle, declarar el abuso. Si tiene peritos, testigos, grabaciones y un montón de prueba indiciaria que da cuenta de eso, y si tiene los conocimientos suficientes de infancia, un juez debería poder condenar, si es lo que están pidiendo ahora. Nosotros cuando tenemos abogados, tenemos casos, tenemos miedo de llevar los casos a juicio y a veces concordamos con la decisión de la Fiscalía, porque si el niño no habla, el padre va a ser absuelto. En cambio, si hay decisión de no perseverar y este niño procesa
se recupera y avanza, el caso puede ser reabierto cuando esté listo. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema de capacitación importante y también de autocuidado. No nos olvidemos que los jueces también son personas que están en contacto con muchos problemas y quizás también un autocuidado. Pueden sufrir burnout, quemarse con el trabajo. O sea, ¿qué pasa con los enfermeros que trabajan mucho tiempo con los pacientes? Después alguien dice, me duele. Ya no me da compasión si todo el día me dicen me duele. Entonces, ¿qué hace el Estado también por brindar autocuidado a los jueces de familia? Porque un juez del trabajo no ve el mismo tipo de materias que un juez de familia. ¿Cuál es la carga de trabajo que tienen ellos? Hay muchos, no estoy defendiendo a los jueces, pero también quiero empatizar con ellos porque uno ve que tienen media hora para cada audiencia y son audiencias larguísimas, que tienen 45 minutos para una audiencia de juicio y son casos complejos. Y que no tienen un curador a quien nombrar y que no tienen a quien derivar y que el consejero técnico que tienen al lado no le da una opinión técnica. Entonces, también ahí hay una falencia del Estado y esto de la familia a toda costa lo tenemos reconocido en la convención que se aplica por el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución de manera directa, que fue una de las reformas del año 89 que se votaron en plebiscito abierto antes de la vuelta a la democracia, hizo la aplicación directa a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y esto es un tratado, y la Convención de los Derechos del Niño un tratado de derechos humanos. Por lo tanto, todos estos artículos son de aplicación directa, importante la ley de garantías, pero son de aplicación directa. Y en ese sentido deben aplicarse y por eso, y además ahí se contempla que todo niño tiene derecho a la familia, pero, y tiene derecho a ser oído también, pero también los niños, cuando son maltratados, pueden ser separados de su familia. Y también lo contempla el Código Civil. En el 229 establece que el niño tiene derecho a una relación con el padre, con quien no convive, siempre que esto sea beneficioso para el niño. Por lo tanto, el interés superior del niño está reconocido, no está la familia a toda costa. Esto es un tema más bien cultural y de capacitación y de valoración de las cosas y también de la visión que desde las instituciones y ustedes como órgano colegislador junto con el Ejecutivo tienen una muy, muy importante labor y queríamos poner estos temas acá porque es importante que existan defensores de los niños y que realmente se exija un cierto nivel a los abogados para eso. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, señora Marlene, a la señora Maritrini Serpa, a doña Fanny Lavé, a doña Soraya Alcántara, a doña Marcela López y a doña Jimena Astorga de la Organización Nacional de Madres de Chile. Le agradecemos de verdad todos sus testimonios. Muy bien, muchas gracias y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.